Anuncio. Hermanos y hermanas, la Iglesia Bautista Ejército de Cristo tiene el agrado de anunciarles que si Dios lo permite, el día domingo 20 de marzo se reaperturarán las puertas del templo, dado que los trabajos de mantenimiento que se estaban realizando están por concluir. Les pedimos a cada miembro de la Iglesia dar el cumplimiento respectivo de las normativas anteriormente mencionadas para nuestro reencuentro. Bendiciones. Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos permitió llegar nuevamente a este miércoles. Es una bendición. Vamos al día a día y hay un día determinado, como hemos hablado, lo que dijo Job allá en el capítulo 14. Un día determinado y allí no pasaremos. Así que cada día que pasa es una nueva oportunidad que nos da el Señor, porque no sabemos en qué momento y cuál sea el día. Esto nos indica que cada día debemos estar siempre preparados, vivirlo como si fuera el último y disfrutarlo y trabajar y hacer las cosas aquí como si fuéramos a vivir unos 100 años también. No es quedarnos que tal vez hoy y no hacer nada. Así que estamos muy agradecidos al Señor y si Dios permite ya el domingo estaremos congregándonos. Los trabajos ya están prácticamente terminados, todo quedó bien, quedó asegurado esto que necesitaba desde hace muchos años. Así que estamos también con expectativas nuevamente para empezar y todo lo demás. Y hoy pues vamos a orar y seguimos nuevamente. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este momento, en este día y en estos tiempos. Siempre con gratitud en nuestro corazón, pero cómo no, Señor, si estamos entre los vivos. Ya está pasando todo esto y ojalá hayamos aprendido cuál era la lección que nos quería enseñar. Yo aprendí muchas cosas en esta pandemia, Señor, que todavía estamos, pero no como al principio, Señor. Así que esto está pasando, Señor, y una de las cosas que he aprendido es que yo le debo mi vida, Señor, porque usted fue el que me la dio y nos libró y nos tiene hoy con vida con algún propósito. No es para que sigamos la misma cosa que teníamos antes, la misma vida, una vida complicada, llena de problemas, sino tratar de ser agradables delante de usted, vivir vida en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y tantas cosas que se nos habla en la Escritura, Señor, cosas que a usted le agraden, buscando siempre hacer la voluntad suya, Señor, porque a usted le debemos todo, Señor. A la carne no le debemos nada, al mundo no le debemos nada, al diablo no le debemos nada. Todo se lo debemos a usted, Señor. Esos tres enemigos los tenemos hasta el día de hoy. Un diablo que nos engaña, una carne que nos esclaviza y un mundo que nos atrae, Señor. Así que estamos agradecidos porque su palabra siempre nos ha abierto los ojos y estamos siempre atentos a las cosas que usted dice y tratando de agradar y hacer su voluntad. Agradeciéndole también por las personas que estaban enfermas, se están recuperando. Le doy gracias por mi hermano Carlos Jiménez, que lo pude visitar y ver. Y Señor, muchas gracias. Lo veo, es otra cosa. Señor, gracias por una esposa que está ahí al pie de ella y por sus hijos que están pendientes, por Irene, Eduardo, Frank. Gracias por ellos, Señor, que siempre están al tanto. Y también para mandar un saludo a la Argentina, ya a Nico, a Steffi y Luca y a su familia. He oído cosas que usted está haciendo grandes con este hombre y esta mujer. Son dos jóvenes, pero Señor, yo quiero ver cosas grandes. Usted lo que empieza lo termina y si empezó con él, termine la obra completa y lo bendecimos esa familia desde aquí. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a hablar de Moisés.
Uno a veces piensa que cuando una persona muere todo se acaba, pero hay personas que viven más después de muerto. Yo oía esto cuando joven y en el mundo y todo, del Che Guevara. Dice, es un hombre que vive después de muerto, ha vivido más y se volvió famoso y todo, y muchas personas así. Tenemos a Cristo el Señor, aquel que murió y resucitó, pero hasta el día de hoy se habla de Él. Él vivió unos 33 años y medio aquí con nosotros, luego murió, resucitó y sigue, pero no hay lugar donde no se hable tal vez de Él, donde Él está llegando y se está hablando, es conocido, es famosísimo y de todo. Él vive más después de muerto, que no está muerto, Él está vivo. Pero después de todo esto, es tremendo. Incluso digo, Jerusalén, Sión, la ciudad del gran rey, la ciudad de David, la santa ciudad que escogió Dios de la tribu de Judá para que su nombre estuviera ahí. Digo, si Cristo el Señor no hubiera pisado esa ciudad, hubiera estado en esa tierra, no pasaba nada, pero se hizo famosa fue porque alguien más famosa que ella, más famoso que ella, estuvo allí y murió y resucitó y sucedieron cosas extraordinarias que la gente y yo también quisiera conocer eso, pero porque alguien muy famoso. Hablamos de Moisés. Hace 8 días pudiéramos decir tuvimos el funeral de Moisés, pero se sigue hablando de él hasta el día de hoy, sigue la historia de Moisés viviendo después de muerto. Muchas cosas quedan aquí pendientes, que Jesucristo, Él va a cumplir lo que dijo Moisés. Así que Moisés fue un profeta extraordinario, grande, un hombre común y corriente que se atrevió a hacer la voluntad de Dios como cualquiera de nosotros que quisiera y se atreviera y estuviera también dispuesto a pagar el precio que pagó Moisés. Fue tremendo toda la lucha que él tuvo y todo, pero logró llegar al final de sus días aún bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Esto es extraordinario. Y pidiéndole a Dios por un sucesor para que no quede ese pueblo como oveja sin pastor. Hombres extraordinarios. Y en este tiempo las oportunidades están porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que podemos arriesgarnos a creerle a aquel que dijo ser la verdad. Yo noto que en la palabra de Dios cojo los más negativos, 3 reyes en el Antiguo Testamento, que son Acab, famoso por la idolatría tremenda. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 16. Una idolatría tremenda. Después se levantó otro, Jeroboam, hijo de Nabat, y una idolatría tremenda. Y después Manasés, 3 reyes, pero que colmaron la paciencia de Dios. Pero una de las cosas que se habla mucho en la Escritura cuando se encuentra uno de esos nombres es que Manasés, el que hizo pecar a Israel, ya murió y dejó unas huellas muy malas. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, Acab, y siguieron los caminos de Acab, el que hizo pecar a Israel. Y donde uno encuentra esos nombres lleva esa frasecita, el que hizo pecar a Israel, y quedan esas huellas, y yo digo, y yo voy pasando. Y como dice acá en Job, me gusta lo que dice Job en el capítulo 31, versículo 4, dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta mis pasos? O sea que Dios, como en Mateo 10, versículo 30, que dice que tiene contados nuestros cabellos, Él también cuenta los pasos y sabe por dónde pasamos y qué hicimos. Y tratemos de dejar huellas buenas, como dejó Cristo, como dejó Moisés, pero no como dejaron un camino de pecado. El que hizo pecar, y yo pienso, yo voy a desaparecer y no sé qué se dirá después, pero trataré de dejar
huellas positivas que pasó alguien por este mundo o como dijo el Señor en el capítulo 2 de Ezequiel a Ezequiel, predíqueles y hábleles. De todos modos, sabrán que hubo un profeta por estos lados. Hubo alguien que predicó, pero de alguien tiene que hablarse, pero que esperemos que dejemos huellas buenas, imborrables, que sean caminos de bendición a los demás. Y yo veo a Moisés, un hombre que dejó caminos de bendición, un hombre que honesto, un hombre fiel, un hombre humilde, un hombre íntegro, y nadie puede hablar mal de Moisés, y eso vamos a ver aquí. Yo tengo algunos versículos que el mismo Señor Jesucristo habla, pero comenzando aquí en Mateo capítulo 5, esto es importante porque nosotros terminaremos prácticamente hablando de lo que dice aquí. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Moisés es el hombre de la ley. En el capítulo 1, versículo 17 del Evangelio de Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces él representa la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Moisés sigue viviendo mucho aquí en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo va a tomar y muchos van a hablar. Por ejemplo, aquí en Lucas, voy a ver si encuentro, en Lucas capítulo 2, versículo 21, cuando tenía Jesucristo 8 días, dice en el versículo 21 de Lucas capítulo 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Aquí vemos la ley de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada. Dios la entregó y él la pasó al pueblo. Y él es el que habla. Y se habla mucho de la ley de Moisés. A él se le atribuye esto. Dios se la dio y él la transmitió. Y fue un hombre que no detuvo palabra e insistió mucho en el cumplimiento de todo lo que Dios le dijo a él, y él le transmitió esto al pueblo. Uno de los libros en el que más encuentro todo esto es en el libro de Josué. Cuando lo vuelvo a leer yo o lo lean ustedes, presten atención que él está cumpliendo la ley de Moisés, todo lo que dijo Moisés, y no dejó caer palabra de todo lo que Moisés había dicho. Incluso las 2 tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, le aclararon a Josué que ellos le obedecerían y todo siempre y cuando Dios estuviera con él como estuvo con Moisés. Y lo que Moisés repartió al otro lado, todo lo respaldó Dios. Él tenía todo el respaldo de Dios porque era un hombre fiel a todo lo que se decía acá. En el versículo 39 de Lucas capítulo 2 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Cumplieron con todo lo de la ley de Moisés. Y recuerde, esto lo están haciendo es con el niño Jesús, un bebito de 8 días. Pero él dijo: he venido a cumplir la ley, no abrogarla. Entonces desde acá comienza, y es la ley de Moisés. Aquí por ejemplo, ya que estamos en el capítulo 2 de Lucas, cuando Jesús se queda en Jerusalén y
y lo encuentran después de 3 días y hablaba con los doctores de la ley y todo lo demás. Cuando él les dijo, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su padre y a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo vemos sujeto, obediente a los padres, como dice también la ley. Hijos, obedeced a vuestros padres. Todo esto ya lo iba cumpliendo el Señor. A eso vino, pero es la ley de Moisés y él al final va a decir, oh insensatos, a los discípulos. No sabían que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Así que Jesucristo va al pie de la letra con Moisés, viendo porque él escribió de Jesús y dice, y todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, y a eso vino a cumplir acá. Vemos también, por ejemplo, en Juan, después podemos volver, bueno, depende del tiempo que tengamos, en Juan en el capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 14, que ya lo hemos leído algunas veces, y dice, Juan capítulo 3, versículo 14, está hablando Cristo, el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces dice, si Moisés levantó la serpiente, eso habla de mí, y yo tengo que ser levantado y tengo que cumplir con la ley de Moisés. Vengo es a eso, a cumplir la ley, dice, y ser levantado. Aquí en el capítulo 1 del mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 45, cuando se hablaba, recuerden que hablábamos de lo que dijo Esteban allá en el capítulo 7 de Hechos, que Moisés fue el que dijo, profeta les levantará Dios entre sus hermanos como a mí. Y él dará la palabra y pondrá las palabras en su boca y él nos hablará. Y quien no le oiga, quien no le escuche, yo le tomaré cuentas, dice el Señor. Eso está escrito allá en Deuteronomio capítulo 18, del 15 al 19. Pero Felipe dice acá en el versículo 45 de Juan capítulo 1, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, muy importante lo que dijo Moisés, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y Jesús está para cumplir lo que habló Moisés. Por acá en el capítulo 6, en el capítulo 5 del mismo libro de Juan, en el versículo del 45 al 47, dice, no penséis, está hablando Cristo el Señor, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Moisés será el que los acuse, si es que hay necesidad, y muchos de nosotros, si usted y yo predicamos la palabra y enseñamos y testificamos y evangelizamos y todo esto, le hablaremos a mucha gente y la comprometeremos si ellos no toman una decisión. Porque un día vendrá el juicio, como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Y en ese juicio la gente no aceptará, yo creo, de muy buena gana, ya en el gran trono blanco, diciendo, verdaderamente a mí me hablaron y yo fui rebelde, no quise. No, la gente dirá, yo no sabía, a mí no me explicaron, yo no entendía. Y quizás nos estaremos viendo como en una gran pantalla. Y el Señor dirá, ahí le están hablando, no, pero es que... Y quizás mandarán a llamar, si yo le hablé a alguien y no acepta, que no, que yo...
de pronto me llamen y digan, Miguel, ¿usted le habló a él? Y yo le digo, sí le hablé, pero no escuchó. Seré testigo, seré el que los acuse. Y lo mismo será Moisés. Dice, ustedes que tienen toda la confianza y esperanza es en Moisés, él será el que los acuse. Porque dice el versículo 46, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de mí y fue lo que escribió allá en Deuteronomio capítulo 18, que ya hemos leído muchas veces, pero esto es importante porque quien está hablando aquí es el Señor. Y los escribas y saduceos, que siempre fue buscándole la quinta pata al gato, dice, si no le creen a Moisés, entonces no me van a creer a mí, porque Moisés escribió de mí. Y si ustedes no me creen a mí, él los acusará, porque él escribió de mí, él será el testigo, algún día lo llamarán, venga Moisés, aquí están hablando de que usted no escribió ni dijo nada de Cristo, y sí, yo escribí esto. Así que dice, porque si creyeres a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, dice el Señor. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Así que Moisés será el que los va a acusar, no soy yo. Él escribió y él tendrá que decir, yo escribí de Jesucristo y les hablé a ustedes y ustedes no le creyeron. Porque aquí la cuestión no es creerle a Moisés, sino a que él escribió, es Jesucristo. También por acá les decía, pero seguimos con Moisés. Dice en el capítulo 7, versículo 19. Entonces allá dice, Moisés escribió de mí, fue lo que dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a Jesús, del que escribió Moisés. Y es claro de quién escribió él. Aquí en el capítulo 7 de Juan, versículo 19, dice el Señor, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Dice, Moisés les dio la ley y ninguno de ustedes cumple ni ha podido guardar la ley. ¿Por qué procuran matarme? Porque si procuran matarme, ya están violando el sexto mandamiento, no matarás. Pero eso es lo que buscan y prácticamente lo mataron porque Dios juzga es por las intenciones, según 1 Corintios 4 por ahí. Procuran matarme. Ahora dice el versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Si esto yo le dijera a alguien, ustedes se jactan de que guardan la ley de Moisés, pero no la cumplen, porque están tratando de matarme. Y en la ley dice, no matarás. Y si yo le dijera esto a la gente se burlaría o alguna cosa. Y si me dijeran, usted tiene demonios, ¿quién lo quiere matar a usted? Y la gente creería, y esto yo también. Pero si lo está diciendo es aquel que dijo ser la verdad, es porque así es. Procuran matarle y no necesitamos nosotros de entender aquí mucho, sino estudiando todo. Yo estoy leyendo y siguiéndole las huellas a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, a los ancianos y todo. Lo buscaban era para destruirlo. Así que si aquí le están diciendo, tiene demonios, ¿quién procura matarte? Imagínense, estas son las blasfemias que ellos decían acá. En el versículo 21 dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, dice el versículo 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Él decía,
Ustedes circuncidan en el día de reposo a un hombre para cumplir con la ley de Moisés, pero le están violando, porque en el sábado no se puede hacer ninguna obra, sino que es reposo. Y Jesús les dice, y ustedes se enojan conmigo porque yo sané completamente a un hombre. Si Jesús lo sanó, Él solo habló y solucionado el problema, pero circuncidar, eso es obra, eso es un trabajo. Entonces era una contradicción tremenda, pero aquí a lo que vamos es a Moisés. Ustedes se jactan de guardar la ley, pero ninguno la cumple. Como dice el 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, ninguno cumple la ley. Voy a ver si por acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, vamos a ver algo acá, porque también empata con lo que está hablando ahí esto. En Hechos capítulo 15, podemos leer desde el versículo 5 para ganar tiempo. Uy, se nos fue ya el tiempo. Dice, Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí es cuando los gentiles creyeron y había mucho gozo por todo lo que Dios había hecho con ellos, pero ellos dijeron, no, aquí no se van a salvar por gracia, aquí tienen que circuncidarse, decían los fariseos. Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, ¿para qué les van a meter en la ley? Si nadie la ha podido cumplir, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es un yugo que esclaviza la ley. Entonces, ¿y ustedes por qué la exigen si tampoco ustedes la cumplen? Como dijo el Señor ahí en 7:19 de Juan. Moisés les dio la ley y ninguno la cumple. Pero sí la exigen acá. Es lo que dijo el Señor en el capítulo 23 de Mateo. Ponen cargas en los demás en las cuales ellos no mueven un dedo. Es mande cargas y más responsabilidades. Así que le leo el 10 nuevamente. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o cumplir? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, pero no por la ley. Y este legalismo, y Pablo tuvo que discutir duro porque trataban era de mezclar las cosas. En el capítulo 1 de Gálatas dice la palabra de Dios, alcancemos a leer esto, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Entonces lo que se trataba aquí era de mezclar las dos cosas, la ley y la gracia, y eso no es la ley o es la gracia, pero por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios, porque la ley, como dice aquí en el mismo Gálatas, no es de fe, sino que dice, el que haga esto vivirá por esto, y si no lo hace morirá por eso. No es de fe, y la justificación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, como dice en Efesios 2, 8 y 9. Entonces se trataba era de que mezclar las dos cosas. Sí, son salvos por gracia, pero tienen que guardar la ley. Esto yo tengo dibujado una licuadora acá, es como coger un poco de la ley, un poco de la gracia, hacer un batido y tome. Pero dijo Pablo, no, el evangelio que yo recibí está ya en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y si alguien viene predicando que tiene que guardar y hacer otras cosas, sea anatema. Aun si un ángel del cielo se presenta y habla de otro evangelio diferente al que él predicó, dijo, sea maldito. Entonces las cosas no son así, como dijo acá. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Así que, dijo Pedro, ni nuestros padres ni nosotros, es un yugo que no lo hemos podido llevar, de la circuncisión y todas las cosas de la ley. ¿Por qué le ponen ese yugo a esta gente? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos como ellos también. Esto es muy importante, pero lo que se está haciendo es tratando de cumplir la ley porque ninguno la cumple. Bueno, se nos fue el tiempo. Seguiremos buscando algunos versículos, pero yo creo que sí vamos a tener unos tres videos más sobre esto. Es un hombre que da mucho que hablar y el galardón es grande también. Esto que quede como para nosotros, que son hombres que siguen hablando y viviendo más después de muertos y dejan huellas muy importantes de bendición para nosotros, y esperemos que, si Dios nos permite, volver a llegar al próximo miércoles. Mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.